la tardanza al comenzar. Pero bueno, Sí, vamos excelente. con mi tema. Muchas gracias por la apertura. Eh, bueno, yo quiero comenzar mi intervención acerca del síndrome de la abstinencia, llevando la problemática al nivel del mercado ecuatoriano. Sí, con todo lo aprendido, gracias a Dios, en todo lo que he podido aprender en este maravilloso curso. Hablar del síndrome de abstinencia aquí en el Ecuador es hablar de un fenómeno que ha causado la muerte de muchísimos adictos dentro de los tratamientos, por la falta de conocimiento al abordar esta problemática. Vamos con la primera diapositiva, doctor. Ayúdeme, por favor. Por cuestión tiempo, no voy a ser tan extensivo porque son bastantes, pero comenzamos con las consecuencias pertinentes derivadas del consumo de sustancias psicoactivas. El síndrome de la abstinencia intensifica la conducta de apetencia de la droga, provoca alteraciones fisiológicas lo suficientemente graves como para requerir tratamiento médico. Esto es lo que yo hablaba aquí en el Ecuador. Es terrible ver cómo, porque el mayor, ahorita lo que más se está dando aquí es el consumo del H. Entonces entra el usuario con abstinencia y comienza a presentar unos cuadros que lamentablemente no son tratados ni abordados de la manera correcta. Es una realidad que se vive aquí, doctor, lamentablemente. Ayúdeme pasando la diapositiva. Hablamos del craving, de ese fuerte deseo o necesidad psicológica de consumir una droga. Esa se caracteriza por un deseo intenso de consumir una sustancia que si no se realiza produce un poderoso sufrimiento físico y o mental. Es un componente importante de la dependencia a las drogas que conduce al individuo a abandonar la abstinencia. La mayoría de los usuarios llegan, pero ese craving es tan fuerte en uno, ese deseo. Yo he visto muchachos en, en, los, en las pocas 24 horas que llevo en esto, he visto desesperaciones tales como de ir corriendo y golpearse en la cabeza en una pared, de desesperación por el consumo. Es, es lamentable ver ese tipo de cuadros y casi la mayoría pues hace que aborde los tratamientos porque no son tratados de la forma correcta. He aprendido mucho acerca en este curso de que no es la forma tradicional que se manejaba aquí en el Ecuador. Ayúdenme con la otra diapositiva, doctor, por favor, para ir avanzando. El fenómeno del craving, esas ganas compulsivas, deseo intenso de experimentar sus efectos intoxicantes, es uno de los elementos centrales en la mayoría de los modelos teóricos de trastornos adictivos. La consecución del estado de no consumo en un adicto se convierte en el primer objetivo del tratamiento y su mantenimiento. Los cravings y los impulsos por el consumo tienden a ser automáticos y llegar a ser autónomos, es decir, pueden continuar incluso aunque la persona intente suprimirlos, no se suprimen con facilidad. Es por eso que es uno de los factores que más lleva al usuario a abordar el tratamiento, porque son tan fuertes, es tan desesperante ese dolor, yo he visto adictos, pues he visto muchachos en una desesperación terrible. Yo creo que es una de las cosas que más los hace salir y terminar el tratamiento. No soportan la ansiedad. Aquí, más DH. Ayúdenme, doctor. En cuanto a los antecedentes, pues vemos que el craving ha sido el foco de atención de un número considerable de investigaciones, ya que se relacionan con los eventos de recaída en cuadros de dependencia a diversas sustancias. El concepto de craving y su desarrollo posterior aparece inicialmente ligado al problema del alcohol. Se demostró la correlación entre el craving y recaída en pacientes en tratamiento de adicción al alcohol. Sin embargo, es imprescindible destacar que el consumo de alcohol permite dar paso a un consumo de sustancias iniciales de dosis
mayormente elevadas. Estas investigaciones acerca del craving es más por lo que se asocia mucho a las recaídas. Muchísimo tiene que ver en cuanto a las recaídas, porque yo creo, doctor, y discúlpame que me abra un poquito del tema, yo creo que es más por la forma en la que se aborda este craving. Yo creo que es más por la ignorancia de no saberlo manejar, por ejemplo, con los fármacos. Ya más adelantito hablamos de eso, ¿no? De lo que debe de ser el verdadero tratamiento, un tratamiento holístico para poder capacitarse primero para poder enfrentar este tipo de situaciones. Yo recuerdo cuando comencé, y perdóneme que me puedo robar un minutito. Claro que sí, 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 claro. Recuerdo que cuando comenzamos el curso, una de las cosas que más me llamó la atención fue esa. Cuando usted me dijo, no, Javier, no tiene por qué morirse, y perdónenme la ignorancia, pero eso es algo que aquí se veía mucho, se ve mucho. La famosa, murió en el tratamiento. ¿Y por qué? En abstinencia, un paro cardiorrespiratorio y ya, se fue. ¿Pero por qué? Porque nunca lo vio un doctor, porque nunca estuvo con medicina. Simplemente lo cogieron, lo guardaron y ahí quedó. Entonces, ayúdenme para ir avanzando un poquito, porque si no... Bueno, eso es una imagen, ¿no? Ayúdenme con la... El craving viene a ser un elemento que contribuye al cuadro de dependencia. Los signos incluyen un aumento de la tolerancia para obtener el efecto deseado. En algunos pacientes consumidores de base de cocaína y consumidores de cannabis del Centro de Salud Chimbacalle de la ciudad de Quito, se manifiesta que el craving es un estado subjetivo de deseo o deseo de usar intencionalmente una sustancia psicoactiva. Aquí en el mercado de Jipijapa, en la ciudad de Jipijapa, existen pacientes consumidores de heroína y alcohol que en el tratamiento residencial y el seguimiento han manifestado craving, el cual se ha intensificado durante el síndrome de abstinencia. En muchos de los casos han influido las redes de apoyo familiares, sociales y terapéuticos para evitar una recaída. Mucho tiene que ver ese plan de prevención de recaídas, eso que vimos aquí en el curso. Y bueno, mucha información que hemos recibido acerca de aquello nos da esos recursos, ¿no? Esa capacidad como para poder manejar ahora de forma diferente estos estados. Conversando con los muchachos que están ya en sus casas, en la etapa de reinserción, ya tenemos muchos usuarios que están manteniéndose en el proceso y estamos trabajando acerca de eso. Ayúdenme, doctor. Bueno, vamos con los objetivos generales: determinar la influencia del craving en la eficacia de un tratamiento por consumo problemático de sustancias psicoactivas. Definir la evolución histórica del craving. Establecer las características generales y tipos de craving. Y plantear estrategias cognitivo-conductuales para el afrontamiento del craving. Bueno, eso es lo que estaba hablando no hace mucho, que eso es lo que estamos tratando ahorita con los usuarios, los residentes y los ex usuarios. Ayúdeme, doctor, con... Vamos a la característica. Son repentino, no planificado, por estímulos asociados y por estado psicofísico del consumidor, aprendido. Tipos de deseos en distintos momentos del proceso adictivo, uso reforzado, interoceptivo, encubierto, condicionado a señales internas y externas. Ayúdeme con la otra para poder hablar un poquito acerca de esto, de los tipos de craving. Respuesta a los síntomas de abstinencia, cuando sucede la disminución del grado de satisfacción que encuentran en el uso de la droga y el incremento de sensación de malestar interno cuando deja de tomar la droga. Esa partecita de ese craving es más o menos cuando dejan de sentir lo mismo en el consumo de una droga y cuando comienza a aumentar el malestar interno cuando lo dejan de hacer. La respuesta a la falta de placer, cuando sucede el aburrimiento o no tenga habilidades para encontrar formas prosociales de divertirse
por lo cual desea mejorar su estado de ánimo automedicándose. Bueno, esa es una de las excusas más usadas, ¿no? Que necesito para poder jugar bien, para poder estar bien, y un sinnúmero de cosas que se ponen los usuarios. La respuesta condicionada a las señales asociadas a la sustancia. Cuando los pacientes asocian estímulos neutros condicionados por una intensa recompensa obtenida de la utilización de las drogas que inducen el craving. Sí, sí, no, deja nomás. Ya. La respuesta a los deseos hedónicos. Cuando el paciente combina una experiencia natural placentera con el uso de drogas, que hace que se asocien desarrollando un inicio de craving al realizar la actividad natural, sin el uso de drogas, porque el placer experimentado de esas experiencias no es compatible cuando se combina la droga. Pase la... Manifestaciones medibles del craving. En las comportamentales vemos que el comportamiento para consumir, comportamientos para no consumir, en las unidades de desintoxicación se observa que para disminuir el craving algunos pacientes tienden a reducir la actividad y otros a aumentarla. La fisiológica se suele proponer variables muy poco específicas que han sido utilizadas como correlatos de estrés o la ansiedad. En las verbales unidimensionales. Esta valoración se realiza preguntando al paciente directamente por su deseo de consumir. Somos útiles para valorar estados transitorios y fugaces como el craving provocado. Multidimensional, el fenómeno del deseo se puede desglosar desde diferentes puntos de vista y se relaciona con el modelo psicopatológico. Póngame en la otra. Una imagen. Síndrome de abstinencia y tiempo de acción de la droga. La severidad por lo general se relaciona con el tiempo de acción de la droga, vida media. Así, los de acción ultracorta y corta son los que presentan síntomas más severos. El manejo del síndrome de abstinencia es parte de un tratamiento integral planificado. Puede representar el primer paso de un proceso largo de recuperación bajo el criterio de sustitución de fármacos o de la abstinencia total inicial. Las dosis usadas y el uso simultáneo de sustancias farmacológicas sinérgicas son factores que pueden determinar severidades mayores en la abstinencia. Esto es algo que era lo que estábamos hablando, ¿no? Antes, lamentablemente por la ignorancia, porque es así, ¿no? Que se cogía al usuario, se lo tenía en la casa y nada más. Así han ocurrido muchísimas muertes aquí. Falta de médicos, de un psiquiatra, la importancia de un psiquiatra en eso, porque él es el que maneja todo este tipo de medicinas. Ahora, al menos en lo personal, en el centro que yo trabajo, tenemos la ayuda del psiquiatra, de la doctora y de todos los profesionales de ir mejorando. Parece que se está estudiando para ir mejorando los tratamientos. Ayúdeme, doctor, con... Las recompensas del cerebro vía de la dopamina. Estos circuitos cerebrales son importantes para las recompensas naturales como la comida, la música y la actividad sexual. Bueno, eso es lo que vimos al comienzo del grupo, ¿no? Los transportadores de la dopamina, los receptores de dopamina al comer. Normalmente la dopamina aumenta en respuesta a las recompensas naturales, como la comida. Al consumir cocaína, los aumentos de dopamina se amplifican en forma exagerada y se interrumpe la comunicación. La otra. Los modelos teóricos del craving. El craving es la respuesta de una exposición a estímulos condicionados. Modelos de condicionamiento. El neuropsicológico busca
identificar las estructuras cerebrales que se ven afectadas o que a su vez pueden ser causantes del fenómeno del craving. Y el modelo de sensibilización del incentivo, el constante consumo de drogas causa alteraciones duraderas en los sistemas implicados en los procesos de motivación del incentivo y recompensa, dejándolos impercibles y provocados un patrón de consumo compulsivo. Ayúdenme. En los modelos teóricos del craving, determinadas situaciones estresantes durante la recuperación podrían activar la amígdala, que a su vez estimula el córtex prefrontal, dorsolateral y los ganglios basales, resultando de esta manera en la experiencia del craving. Los mecanismos cerebrales que se han adaptado a la presencia de la sustancia permanecen en un estado alterado, produciendo una inestabilidad fisiológica. Y el resultado de funciones mentales superiores de tal manera que constituye un complejo proceso multidimensional que refleja cómo la información de una determinada droga controla la vida del consumidor en el modelo cognitivo. Hemos hecho una investigación acerca de esto, no muy extensa, doctor, pero tratando de ver más o menos a lo que es aquí el mercado ecuatoriano, ¿no? Los instrumentos para la medición del craving. Cocaína Craving Scale es uno de los instrumentos pioneros de valoración del craving. Consiste en una escala visual analógica con la que se pregunta directamente al paciente por su deseo consumir. Minnesota Cocaína Craving Scale es una escala multidimensional que valora la intensidad, la duración y la frecuencia de los episodios de craving de cocaína durante la última semana. Cocaína Craving Cuestionario y Heroína Craving Cuestionario, las 5 dimensiones del craving de deseo de consumir, intención de consumir, anticipación de resultados, positivo, anticipación del alivio del síndrome de la abstinencia o la disforia y percepción de falta de control. El otro. Abordaje farmacológico del craving en el tratamiento de las adicciones. Las estrategias farmacológicas en el tratamiento de las adicciones tienen fuerte respaldo de evidencia científica en sustancias como el alcohol, opiáceos o nicotina. Los niveles de evidencia de los tratamientos farmacológicos son mucho menores para la cocaína. El otro. Mi amor, ahí coja nomás que estoy ocupadito ahorita, ¿ya? Sí, sí. El uso de medicación como tratamiento en las drogodependencias está basada en la premisa de que el craving, al igual que otros mecanismos de la adicción, está mediado por mecanismos neurobiológicos. Naltrexona estimula la liberación de la dopamina, bloquea los efectos reforzantes del alcohol y otras drogas. Antagonistas dopaminérgicos. El papel de la dopamina permite una menor sensación de craving. Medicación serotoninérgicas. En alcohólicos de inicio temprano ha favorecido eficazmente la reducción del craving. Gabapentina. Se detectó disminución del craving en pacientes dependientes de alcohol y cocaína. Otro. Por favor. Bueno, la centralidad del tratamiento psicológico, la concepción psicológica de los trastornos de abuso de drogas es también que subyace en el modelo biopsicosocial o bioconductual, que hoy constituye el marco predominante para el análisis y el tratamiento de la conducta adictiva, basado en la evidencia. El contexto y las consecuencias, además de moldear la vulnerabilidad psicológica, se relacionan con la conducta del individuo a través de diversos mecanismos psicológicos.
Ayuda. Las estrategias cognitivo-conductuales para el afrontamiento del craving. El manejo del craving es determinante para la adherencia al tratamiento de las personas farmacodependientes, puesto que es el factor más importante de abandono terapéutico. Estudios postulan diversas estrategias para modificar las creencias o distorsiones cognitivas que medían los procesos del craving, detención del pensamiento, técnicas de distracción, tarjetas flash, control y programación de actividades, técnicas de imaginación, desensibilización sistemática, autoinstrucciones, discusión de ideas irracionales y técnicas de relajación. Bueno, yo sí quiero decir que todas estas cosas para mí son nuevas. Yo recién las estoy aprendiendo con usted. Antes no se veía nada de eso, doctor, aquí. Bueno, vamos a la detención del pensamiento. Esto conduce a la reducción de la cadena de pensamientos que se acompañan de emociones negativas. Las emociones negativas quedan cortadas antes que puedan surgir. Control y programación de actividades. Es una técnica que tiene como objetivo modificar los hábitos del paciente en función de sus actividades, que por lo general giran respecto al uso de drogas. Es importante que las actividades previas a la abstinencia relevantes al uso de la droga sean sustituidas por nuevas actividades positivas para él. Ayúdame, doctor. Entrenamiento en relajación. Son procedimientos que están enfocados a hacer incompatible el estado de relajación con la ansiedad o la ira, por medio del entrenamiento del paciente, de modo que él mismo propicie un estado en la relajación al enfrentar situaciones de ansiedad para él. Realizar yoga es una técnica compatible para la relajación. Técnicas de imaginación. Son técnicas en las cuales el paciente modifica sus pensamientos utilizando la imaginación. La sustitución por imagen negativa sirve para visualizar una imagen de las consecuencias negativas de consumir drogas, cuando aparecen los pensamientos que conllevan al craving. Otro minuto. Bueno, las técnicas de imaginación, reemplazo por imágenes positivas, sustitución de imágenes negativas referente al consumo de drogas y a las creencias irracionales como las predicciones negativas. Se puede sustituir por una tarjeta flash que describa una situación positiva. Recomendaciones de tarjetas flash. ¿Te sientes más sano cuando no consumes drogas? ¿Tienes buen aspecto físico? Sigue así. Colocarlas en lugares visibles, el dormitorio, en billetera, para motivarse. Autoinstrucciones y autoafirmaciones. Verbalización de palabras que sugieren al paciente qué es lo que debe hacer o sentir, realizadas por el mismo sujeto. Me siento bien, el craving va a pasar, no necesito drogas para ser feliz. Chao. Ayúdeme, doctor. Conclusiones. El craving tiene una duración, no es ilimitado. Puede durar desde segundos a varios minutos, pero una vez llegado a su punto máximo de intensidad, va disminuyendo y desaparece. El que aparezca es normal en un proceso de rehabilitación, no es una señal de fracaso, y si no se consume, se irá debilitando hasta desaparecer. Es esencial que previo al manejo de estrategias cognitivo-conductuales se determine la naturaleza y tipo del craving que el paciente presenta para hacer la elección adecuada en función de las necesidades del paciente y de sus características personales. Los tratamientos con dependientes a drogas incluyen la intervención en procesos
de condicionamiento para prevenir recaídas durante la recuperación. El otro, doctor. Y el craving gana intensidad si el paciente se deja llevar por él y fantasea con el consumo. Muchas gracias, mi doctor. Excelente, muy bien. Más que nada son datos informativos, Javier, que de una u otra manera también nos ayuda a tener un poquito más de conocimiento. Te felicito. Bien, Claro. tenemos en línea, tenemos a Juana Sánchez, lo tenemos a Luis Villar, está Rosa Cárdenas, está Rubén Calvo. Hola Rubén. ¿Quién más está por ahí? Víctor Muñoz. Bien, de los presentes, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Un abrazo, Rubén. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta a Javier o algún comentario sobre su exposición del día de hoy acerca del síndrome de abstinencia y craving? ¿Alguna pregunta con confianza? ¿Comentarios? Doctor, buenos días. Hola Juanita, muy buenos días, te escuchamos. Sí, doctor. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias de afrontamiento contra el craving? Muy buena pregunta. Bueno, entre de estas, en esta exposición pusimos algunas. Entrevistarse con él, ver primero qué clase de craving es, producido por qué, analizar las incidencias que lo llevan allá y tratar de cambiar las actividades, pensamientos. Hay un poco de estrategias que se investigaron y se dieron aquí para poder afrontar aquello. Bien, muy bien. Gracias, Juana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Un comentario, doctor. Víctor, Sí, muy buenos días. Buenos días, doctor. Este tema del craving para mí es un tema que recién le conozco y que creo que poco se ha tratado todavía. Exacto. Es necesario que en el curso 2 tratemos más, reforcemos más sobre este tema del craving. Gracias, doctor. Sí, así es, justamente en el nivel 2 es cuando se trabaja más lo que es el abordaje del craving, ¿no? Ibas a aumentar algo, ibas a decir algo, Javier, creo. Sí, muy bueno el comentario de Víctor. Yo creo, doctor, aquí, y en honor a la verdad, aquí se ha tratado muy poco acerca de esto, muy poco. Se lo conocía como el síndrome de abstinencia y bueno, en los modelos antiguos eso era terrible. Mejor no entremos en esos detalles porque se va a asustar. Pero así era como se abordaba y era la recuperación aquí. Entonces, ahorita con toda esta información que es demasiado buena, excelente, diría yo, para poder aprender y poder saber cómo abordarlo de manera correcta, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos se decía, ahora te vienes a preocupar por la comida. Y cuando le decía, ay, me duele la muela, ahora vienes a decir que te duele la muela. Bueno, son cosas terribles, doctor, que honestamente al estudiar y al ver la información que existe, pues uno cambia completamente la mentalidad acerca de todo este tipo de cosas. Es más, lo que a mí más me llama la atención, doctor, es la cantidad de muertos, la cantidad de muertos en los tratamientos. Yo soy de aquí de Ecuador y lo conozco y sé la realidad que se vive. Por eso la importancia de aprender y de ver de qué forma abordarlo de manera correcta. Muy bien, excelente. Bueno, para terminar, nosotros ya sabemos un poquito, y eso lo vamos a profundizar más en su totalidad, pero ya clínicamente, en el nivel 2, pero sabemos un poco de que la primera forma o el primer método para poder bloquear el craving o para que el craving sea menos doloroso y no atente contra nuestro sistema coronario, ¿ya? Es la psicofarmacología. Habíamos hablado el día de hoy
o había hablado el día de hoy, Javier, sobre la naltrexona. La naltrexona es un preventivo del craving, ¿no? Eso se ve básicamente en el caso del alcohol, ¿no? La gabapentina, ¿no? La gabapentina se ve básicamente también como un preventivo de craving. O sea, para que tu craving te duela menos, ¿no? Se usa esta molécula llamada gabapentina, ¿no? Y como lo dijo Javier, ¿no? Básicamente para personas con problemas de sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Qué es lo que hace naltrexona? ¿Qué es lo que hace gabapentina? ¿Qué es lo que hace carbamazepina de 200? ¿Qué es lo que hace sulpirida? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la misma mirtazapina? Lo que van a hacer estas moléculas es bloquear el sistema GABA, ¿ya? Y va a hacer de que el cerebro deje de pedir liberación de dopaminas en altas cantidades. Y la combinación de otras moléculas va a hacer también de que el cerebro sienta el gusto de algunas sustancias. Hay una sustancia que está matando gente en este momento en el Ecuador. Ya, yo no he ido a Ecuador, ya, pero lo sé por amistades que tengo allá en Ecuador, ¿no? Está matando la droga H. H, sí. Droga H, ¿verdad? ¿La conoces tú, Así Javier? es. Claro, sí, eso es lo que más se da allí. Es lo que más se da allá en Ecuador, ¿verdad? ¿No? Entonces mis amigos me cuentan de la droga H. La droga H, ¿verdad? El síndrome de abstinencia del consumidor de la droga H, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad? Tiene que tener una molécula súper archi mega fuerte y si es posible, los 21 primeros días hacerle terapia de sueño. O mejor dicho, dormirlo. Porque esos 21 primeros días son pero dramáticos, ¿no? Porque ¿qué es lo que es la droga H? La droga H, y con esto terminamos, como para que tengan un poquito de idea, la droga H es la combinación de la heroína con otros químicos. Es la heroína y otros químicos como de repente pueden combinarla con la metanfetamina, lo pueden combinar con cal, lo pueden combinar con cemento, lo pueden combinar con cualquier tipo de polvo blanco. Y nosotros ya sabemos de que la heroína, el contenido de la heroína en sí es morfina. ¿Y qué es la morfina? La morfina es la combinación del opio con la amapola. Cuando combinamos opio y amapola, nos va a dar un resultado de morfina. Esa morfina, con otros insumos, ¿verdad? Con otras siliconas, nos da de resultado la heroína. Y a esa heroína le agregan cal, o le agregan cemento, o le agregan metanfetaminas. Entonces, es pero letal para el cerebro de la persona que consume esta droga H. Le dicen droga H por la heroína, ¿no? Los efectos son enrojecimiento de la piel, se les pone roja la piel, ¿no? Enrojecimiento de la piel, sequedad bucal, sienten el cuerpo No pesado. duermen, le duelen los huesos, Le duele escalofrío, fiebre, no duermen. fiebres, náuseas, vómitos, No picazón, comen, no picazón en el duermen. cuerpo, no duermen, insomnio, etcétera, etcétera. Es dramático. Entonces, si nosotros sabemos de que esas son las reacciones de esta droga, son fuertes, si la reacción es fuerte de la droga, entonces el craving va a ser más fuerte. Eso es Terrible. lo que tenemos que saber, ¿no? De que la reacción de la droga consumida es fuerte, entonces su craving es más fuerte. Si la intensidad es al 80% de la reacción de consumo, entonces la intensidad del craving va a ser 80% más 10% más. ¿Ya? Es por eso que es importante el uso preventivo de los fármacos, ¿no? De las moléculas como naltrexona, gabapentina, carbamazepina, sulpirida, qué sé yo. Bien,
Listo. Tus últimas palabras, Javier. Yo agradecido a Dios y a usted, doctor, por la oportunidad, por el aprendizaje. Y nada, motivado a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, a seguir mejorando. Muchísimas gracias. Dios le bendiga, doctor. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias. Bien, ya tienes tu nota, es una muy buena nota y la vas a saber en la entrega de tu certificado, porque ahí en el certificado va a estar exactamente la calificación obtenida. ¿Ok? Bien, chicos, nos vamos con Carlos Samaniego a la 1 de la tarde. Tiene Carlos Samaniego, 1 de la tarde, el tema primer paso de la recuperación. Entonces vamos a hacer un alto, un break de casi 30 minutos, de 35 minutos, para reencontrarnos a la 1 de la tarde y estar en la exposición de Carlos Samaniego, 1 de la tarde. ¿Ok? Un abrazo. Nos vamos viendo dentro de unos 25 minutos. 35 minutos. ¿Ok? Bien, listo. Un abrazo. Cuídense, chicos, cuídense. Hasta más tarde.